Las aventuras de la CIA. Durante los 80s, la CIA estadounidense construyó relaciones similares con los grupos rebeldes derechistas nicaragüenses llamados Contras y los traficantes de droga colombianos. Estas actividades fueron dadas a conocer en detalle luego de una investigación de 3 años llevada a cabo por el Subcomité de Antiterrorismo, Narcóticos y Operaciones Internacionales, también conocido como Comité Kerry, en el que se determinó que los Contras habían estado involucrados en el contrabando de cocaína. Además, el informe del comité determinó que la CIA y el Consejo Nacional de Seguridad, CNS, dirigido por el teniente coronel Oliver North, habían confiado estas actividades a los mismos pilotos, planes e infraestructura usados en las operaciones secretas de los Contras para enfrentar a los sandinistas en Nicaragua, que utilizaron a los traficantes de droga como contactos directos con los altos niveles de los carteles colombianos, y habían usado como medio el contrabando de narcóticos dentro de los Estados Unidos. U.S. Senate Committee 1989. 2. Véase también Scott y Marshall 1991. Diversas investigaciones hechas por comisiones en Costa Rica confirmaron las conclusiones del Comité Kerry, concluyendo que la infraestructura de los Contras que funcionaba desde Costa Rica y que era administrada por North, tenía relaciones con los traficantes de droga, Ardigan y Honey 1989, Lee y Solomon 1992, 290, Weir 1996, 455 a 465. Chosudovsky 1997. 15 a 16. Después de la invasión soviética a Afganistán, la CIA se involucró con la resistencia afgana y financió sus operaciones con el tráfico de heroína hacia Norteamérica y Europa Occidental. Además, gran parte de la asistencia militar de los Estados Unidos terminó en manos de los grupos fundamentalistas más radicales de la resistencia afgana. Como es conocido, los terroristas islámicos radicales fueron responsables de los ataques sobre Estados Unidos en los 90, como también de los horribles eventos en Nueva York y Washington el 11 de septiembre de 2001, los cuales posiblemente provinieron de los grupos a los que Estados Unidos había beneficiado con su asistencia. McCoy 1991. 436 a 460. Chosudovsky 1997. 15 a 16. Pot 2001. 260 a 278. De esta manera, las contribuciones de las agencias de inteligencia al tráfico internacional de drogas no deberían ser subestimadas. El flujo de heroína y cocaína en los Estados Unidos y otras naciones occidentales ha causado muchos problemas sociales. Además, habría que contabilizar las pérdidas económicas resultantes del impacto laboral o los costos médicos que acarrea el consumo de drogas. El anterior zar antidrogas William Bennett estimó que en 1988, aproximadamente $100 billones de producción nacional se perdieron por el consumo de narcóticos, Gross en 1990, 145. Asimismo, según cálculos de la DEA, posiblemente una tercera parte de la cocaína consumida en los CEU a mediados de 1980 fue proveída por el gánster hondureño Juan Ramón Mata Ballesteros, un traficante de droga asociado con la cadena de suministros de los Contras. SCA 1991, 100. Van Bulow 1998 anotaba que el 60% de la heroína afgana durante los 80s terminó en los Estados Unidos y en Europa Occidental, donde produjo cientos de muertes. Como resultado del comercio afgano, el número de adictos a la heroína en el vecino Pakistán ascendió de 5.000 en 1980 a la asombrosa cifra de 1,3 millones para 1986. 1998. 210 a 214. Véase también OG de 1993, 31 a 37. El complejo problema colombiano. En Sudamérica, la conexión entre el crimen organizado y los grupos políticos de derecha también se evidencia en el contexto colombiano. En este país, los traficantes de droga establecieron las repúblicas de la mafia, Mayer 1990, 199. Estos son territorios donde el Estado tiene poca presencia y el control es compartido con otros actores. Así, la policía local, las autoridades militares y las élites agrarias colaboraron directamente con el crimen organizado para financiar y armar grupos paramilitares. Esos grupos combatieron a los rebeldes izquierdistas locales y, además, funcionan como escuadrones de la muerte responsables del masivo abuso contra los derechos humanos. Reyes 1996, 126. Semana, 9 de enero de 1996, 18 a 21, cambio 16,
23 de diciembre de 1996, 14-15. Colombia Alerta 1997, 1-3. Por otro lado, un grupo rebelde como las FARC de Colombia es evidentemente diferente de la percepción general idealista que se tiene de los movimientos revolucionarios. Si bien las FARC no manejan un imperio económico, como es sugerido por algunos, tienen una importante estructura de sostenimiento propio. La disponibilidad de grandes recursos financieros tuvo algunas consecuencias importantes en la relación entre los rebeldes y quienes los apoyan. La riqueza ha hecho de la guerrilla una organización menos dependiente de la población, en la que alguna vez confió como soporte. Mientras las guerrillas de Mao Zedong y del Che Guevara confiaban en su habilidad de vivir como pez en el agua, los rebeldes colombianos suministran el pez y el agua. De esta forma, participar en la guerrilla representa una alternativa al servicio militar obligatorio, la agricultura de subsistencia de sus padres, la participación en la economía de la droga o el ingreso al paramilitarismo, para muchos hombres y mujeres y jóvenes en la zona rural colombiana. Zambrano Pérez 1993, 8. Richani 1996. Dicho de otro modo, los rebeldes colombianos luchan por la revolución pero también la compran y, para el efecto, poseen el dinero con el que obtienen armas del mercado negro internacional y compran a los reclutas que van a operarlas. Naller 1993 señala que los grupos rebeldes obtienen las más importantes ganancias del cobro del impuesto al comercio y a los recursos naturales en los territorios bajo su control, y Biden 21-22. Argumenta que el objetivo de la guerrilla es construir un sistema económico paralelo para apoyar su asalto al status quo, y no debe tener objeciones morales o ideológicas para financiar estas actividades a través de la tasación del comercio de droga, y Biden. Así, los rebeldes imponen un impuesto sobre alguna actividad económica en su área de control. Las FARC también gravan el contrabando de oro entre Colombia y Brasil, mientras el otro grupo rebelde colombiano, el ELN, cobra impuestos revolucionarios a las compañías petroleras internacionales que operan en su territorio, y Biden 30-31. También véase El Espectador, 10 de noviembre de 1972, 11a. Naller, por lo tanto, cree que la noción de una alianza estratégica entre rebeldes marxistas y carteles de la droga va contra la lógica y la evidencia, y Biden 37. Afirma que los señores de la droga son capitalistas insurgentes que buscan derrotar o comprar su ruta en la participación de un injerto de sistema social en gran parte cerrado, mientras la guerrilla son insurgentes comunistas, que buscan derrocar el sistema, y Biden. Es verdad que la actividad de los movimientos guerrilleros, los grupos terroristas y las organizaciones criminales pueden traslaparse en la economía de la droga. Sin embargo, no deben confundirse los diferentes objetivos que persiguen cada uno de ellos. Las FARC están involucradas en dicha economía, graban a los empresarios y también a los traficantes de cocaína dentro del territorio de su influencia, pero el alcance del compromiso de la guerrilla con la producción de cocaína todavía está por determinarse. Aún así, si las FARC produjeran cocaína, eso no estaría respondiendo a la lógica de los traficantes de droga, en tanto no están haciendo uso de los fondos para un enriquecimiento personal, sino para financiar su conflicto y para suplir con un mínimo de servicios públicos a los territorios bajo su control. Por otro lado, debe afirmarse que las FARC hacen uso de prácticas terroristas para lograr sus metas, pero sobre todo para aparecer como una fuerza militar regular. El señalamiento del movimiento rebelde colombiano como narcoterrorista oculta el hecho de que ambas dimensiones, rebelión y tráfico de drogas, han crecido históricamente como directa consecuencia de las condiciones sociales de Colombia. Eliminando uno, es improbable obtener un impacto duradero en el otro. Además, si la experiencia previa nos dice algo sobre el potencial desarrollo del conflicto, podemos sospechar que la última ofensiva militar contra las FARC, el Plan Patriota, puede tener un pequeño efecto e incluso reforzar a los rebeldes. Irónicamente, el incremento de la violencia aumenta el número de guerrilleros, produciendo respuestas más violentas. Los autores del Informe sobre Derechos Humanos en Colombia de 1990, publicado por la Comisión Andina de Juristas, observaban que el indiscriminado uso de la represión y de la fuerza aumentó los grupos de guerrilla, incrementando también su capacidad ofensiva, CAJ 1990. 95. Ahora bien, si en el corto plazo no se inicia un proceso de paz negociada, existe el peligro potencial de la criminalización gradual de las FARC, convirtiendo a los rebeldes,
quienes han estado en conflicto desde 1950, de una organización con una agenda política y social en una criminal. Mientras se resalta los papeles de las FARC, el intercambio comercial de drogas por armas realizado por los paramilitares en Colombia es minimizado, aunque de lejos es mayor al de los rebeldes comunistas. En este sentido, también es importante reconocer que la Agencia Antidroga estadounidense, la DEA, no acusó a las FARC de estar involucradas en el narcotráfico hasta después del 11 de septiembre. De hecho, la DEA negó lo dicho por algunos informes sobre las FARC durante los 80 y 90, Shannon 1989, 161 a 166, DEA 1998. En su informe al Congreso de los Estados Unidos de febrero de 2001, el asesor de la DEA todavía sostenía que no existía información confiable que demostrara que las FARC estaban involucradas directamente en el transporte de drogas de Colombia a destinos internacionales. DEA 2001. Un informe autorizado por Miles Frechat, embajador estadounidense en Bogotá durante la era Clinton, concluyó que la participación de los rebeldes en la economía de la droga, en gran parte estaba limitada a la protección de cultivos de coca y laboratorios de cocaína. Mientras, los grupos paramilitares vinculados a las fuerzas de la seguridad controlaban y vigilaban en mayor medida que las FARC los laboratorios y rutas del tráfico. De hecho, el informe de Frechet denunció que el narcotráfico era la fuente más importante para financiar a los grupos paramilitares. Smith 1997. Otro informe del Council on Hemispheric Affairs, COA, denunció el tráfico directo a los Estados Unidos realizado por grupos paramilitares derechistas en colaboración con los señores de la droga, las Fuerzas Armadas, figuras importantes de las finanzas y altos burócratas del gobierno colombiano. COA 1999. Sin embargo, en abril de 2002, 6 meses después de los ataques contra los Estados Unidos, la DEA había determinado que los rebeldes marxistas colombianos participaron en varios aspectos del tráfico de drogas y armas, incluyendo la compra, el transporte y la venta de cocaína dentro de Colombia, así como la distribución de cocaína a organizaciones de narcotraficantes internacionales. DEA 2002. También en 2002, la DEA acusó a las FARC de estar comprometidas en negocios internacionales de drogas por armas, aunque la información en que se sustenta la acusación no fue corroborada, según la versión de la Agencia Antidroga, DEA 2002. En todo caso, esta estrategia estadounidense de señalar a los grupos y regímenes de izquierda como coludidos con el narcotráfico no es reciente. Desde los tiempos de la Guerra Fría fue una constante de la política exterior de los Estados Unidos, mientras sus agencias de seguridad, así como las de otros países occidentales, se involucraban profundamente en tales actividades, incluyendo la venta de narcóticos a su país o a sus aliados cercanos. Por ejemplo, la China comunista fue denunciada por ser el mayor productor de opio en los 50, aun cuando el régimen impuso severas medidas para erradicar la producción y el tráfico de drogas y sus derivados. Bush 1999, 168 a 169, Billy Taylor 1999, 108 a 114. Esto no significa que las agencias de los regímenes comunistas antiguos no emplearan la venta de narcóticos en una forma u otra. Sin embargo, hasta ahora no ha emergido una evidencia creíble que indique que las agencias de inteligencia de la antigua Unión Soviética o de sus aliados en Europa del Este hayan participado en las actividades del tráfico de drogas a gran escala, como Francia en Indochina a finales de los 40 y a mediados de los 50. O Estados Unidos en Vietnam, Afganistán y América Central de los 60 a los 90. Por lo tanto, no podrá ser olvidado que convertir en diabólico y criminal al enemigo es una vieja estrategia de la guerra. Es simple y potencialmente contraproducente ver a un movimiento rebelde con miles de militantes, cuando no decenas de miles, como una organización de traficantes de drogas o terroristas. Es necesario recordar que el Congreso Nacional Africano, CAN, y su líder Nelson Mandela fueron una vez tachados de terroristas y criminales. Mientras una victoria de las FARC no podría ser la respuesta a las aflicciones de Colombia, sin embargo no hay una solución posible que no envuelva a los rebeldes. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.